El hundimiento del Titanic. El agua negra y glacial avanzaba y subía lentamente por el barco, y allí me di cuenta de que no había vuelta atrás. Cuando estaba a la altura de los pies, traté por todos los medios de salvarme. Esto dijo Julián Padrón Manent, superviviente español. Sin ser el naufragio más catastrófico en lo que a víctimas se refiere, el hundimiento del Titanic es, sin lugar a dudas, el mayor desastre marítimo de la historia y el que más conmocionó al mundo entero. Era un espléndido transatlántico de última generación, admirado incluso antes de ser votado, que prometía ser la joya de la corona de la White Star Line con unos 28 metros de manga y 269 metros de eslora. Sus 46,000 toneladas de peso y su altura, superior a la de un edificio de 80 pisos, lo convertían en el titán de los océanos. Zarpó de Southampton, Gran Bretaña, con destino a Nueva York el 10 de abril de 1912, y 4 días después de su botadura, se hundió trágicamente tras chocar con un iceberg que le resquebrajó el casco por el lado del estribor y abrió una brecha que finalmente llevó al buque al fondo del mar, partido en dos. Desde aquella fatídica noche, hace ya más de un siglo, diversos científicos y expertos han seguido discutiendo y desarrollando teorías sobre por qué naufragó y se hundió el que se consideraba el barco insumergible por antonomasia. En una primera y simple lectura, el único factor que causó la ruina del Titanic fue la grieta que se abrió en el navío cuando chocó con el enorme bloque de hielo, pero lo cierto es que fueron diversos factores los que precipitaron el destino del malogrado buque. Algunos fueron producto de la mala suerte y otros fácilmente se podrían haber evitado. Así pues, ¿qué fatídica sucesión de acontecimientos tuvo lugar la noche del 14 al 15 de abril? ¿Se podría haber evitado el choque con aquel monstruoso iceberg? ¿Qué causas llevaron a un barco de esas características a hundirse sin remedio? La joya de la corona. El Titanic fue la joya de la corona del White Star Line, y para construirlo se necesitaron a 3,000 obreros que trabajaron durante 2 años aproximadamente. Costó unos $7.5 millones, unos 128 millones de euros actuales, lo que lo convirtió en uno de los barcos más caros del momento. La ecléctica lista de embarque incluía a algunas de las personas más ricas del momento, junto a cientos de humildes emigrantes. Desde opulentos magnates a modestos obreros, todos compartían el mismo barco, pero jamás se mezclaban. Allí, los ricos se sentían aún más ricos y los pobres un poco menos pobres. Iceberg Alley. El Iceberg Alley, cuya traducción sería el Callejón de los Iceberg, se encuentra cerca de Terranova, en una de las provincias más orientales de Canadá y América del Norte, que es además la mayor zona de pesca del mundo. Se trata de una corriente de agua que se extiende desde Groenlandia y bordea la península de Labrador y la isla de Terranova. Por allí es por donde navegan las principales rutas marítimas entre Europa y Estados Unidos, y también es por donde, dependiendo de la estación del año y de las mareas que haya, pueden encontrarse flotando centenares de iceberg de todos los tamaños imaginables. Algunos de ellos sobresalen 80 metros sobre la superficie del mar, pero su dimensión real, sumando la parte sumergida, puede llegar a superar 10 veces esa cifra. ¿Qué es un iceberg? Un iceberg es una masa de hielo de agua dulce que se desprende de un glaciar o una plataforma helada y flota en mar abierto. El más grande del mundo fue el B-15, que al separarse de la plataforma de hielo Ross Antártida, medía 300 kilómetros de largo y 37 kilómetros de ancho. Se cree que el iceberg contra el que chocó el Titanic tenía 30 metros de altura y unos 300 metros más sumergidos bajo el agua. Por ello, la gran amenaza de iceberg yace bajo la línea de flotación donde aguarda el 90% del bloque de hielo. Fue justamente en esas gélidas y peligrosas aguas del norte donde el Titanic encontró su lóbrego destino. La mayoría de los icebergs del Atlántico Norte se originan en el oeste de Groenlandia y desde ahí los enormes bloques de hielo llegan a la costa. De acuerdo con esto, ¿cómo se desprende un iceberg? Ocurre cuando el final de un glaciar se agrieta y se separa una parte. Es entonces cuando la corriente oceánica transporta los icebergs hacia el sur, Terranova, y crea el Iceberg Alley, el único lugar del mundo donde el hielo flotante se cruza con las principales rutas marítimas.
Pero si era de sobra conocido por todos los navegantes que en aquellas frías aguas gigantescos bloques de hielo flotaban sin control, ¿por qué colisionó el Titanic? Alineación cósmica. Los científicos Donald Olson y Russell Dosher, físicos de la Universidad de Texas, publicaron en 2012 una interesante teoría en la revista Sky and Telescope. Afirmaban que un insólito evento astronómico podría haber contribuido a complicar aún más las condiciones de navegación del Titanic, y es que aquella noche había una desmesurada cantidad de iceberg en las rutas de navegación. Los investigadores afirmaron que el aumento de bloques de hielo podría haber sido causado por una extraña y enigmática alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, cuya fuerza gravitacional habría aumentado y producido una marea mucho más alta de lo habitual. Además, la Luna estaba situada aquella noche en su punto más cercano a la Tierra, lo que se conoce como superluna, justamente en lo que era su posición más cercana en 1400 años. Todos estos factores podrían haber potenciado la fuerza de la marea y provocado una marea extraordinariamente alta que habría ayudado a reflotar inmensos icebergs varados en aguas poco profundas frente a las costas de Terranova y Labrador, y los habría movido a una velocidad excepcionalmente rápida, unos 3 km por hora hacia el sur, justamente a la zona donde se encontraba el Titanic, que habría tenido que navegar entre decenas de icebergs, lo cual habría aumentado la probabilidad de colisión. Así que, aunque parezca inverosímil, es posible que esta curiosa alineación cósmica y el gran número de iceberg que había aquella noche precipitaran la inminente colisión. El capitán. El veterano capitán Edward John Smith llevaba más de 25 años navegando por el Atlántico Norte y era el oficial más experimentado de la White Star Line. Muchas habían sido las naves que bajo su mando habían atravesado las aguas de este océano. La travesía del Titanic iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Titanic, Olympic y Gigantic. En 1907, Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, y Lord Perry, presidente de los astilleros Harland and Wolff de Belfast, acordaron construir 3 barcos descomunales como jamás nadie había visto antes para disputarse la supremacía que hasta entonces ostentaba la Cunard Line con sus famosos barcos Lusitania y Mauretania. Los navíos que debían hacerles la competencia serían conocidos como Titanic, Olympic y Gigantic, que después del desastre serían rebautizados como Britannic. Según los registros, Smith viajaba a 22.5 nudos, unos 40 km por hora, una velocidad extremadamente alta para un barco de esa envergadura que además navegaba de noche. Otros navíos como el Californian, capitaneado por Stanley Lord, pasaron por la misma zona, pero consideraron que las aguas eran demasiado peligrosas y decidieron parar máquinas durante la noche. Sin embargo, el Titanic continuó su viaje a una velocidad desmesurada. Quizá tuviera que ver la presión que recibía el capitán por parte de Bruce Ismay, el director de la White Star Line, que además viajaba también en esa travesía inaugural para llegar a Nueva York antes de lo previsto y generar así espectaculares titulares de prensa. Por tanto, desde que el vigía del Titanic avistó el iceberg y alertó al puente de mando hasta que intentaron virar el barco hacia estribor, tan solo transcurrieron 30 segundos, pero ya era demasiado tarde. La elevada velocidad fue determinante. El Titanic estaba condenado. El navío rozó el hielo, que resquebrajó el flanco derecho del casco y abrió unas fatales vías de agua de 90 metros de longitud, pero aunque el choque con el iceberg no se hubiera podido impedir lo que ocurrió en las horas previstas a la colisión, sí que pudo haber evitado el nefasto accidente. Y es que la mañana del 14 de abril, el Titanic empezó a recibir avisos de hielo en su zona. Al menos recibió 5 alertas, de las cuales solo 3 de ellas llegaron al puente de mando. Es más, la alerta más crítica de todas, la que informaba de la situación exacta del terrible iceberg, nunca llegó a manos del capitán. En aquella época, el código Morse era el sistema habitual de comunicación entre los barcos y las estaciones terrestres. El SOS se había convertido en señal de socorro en 1908 y solo llevaba 4 años utilizándose, por lo que era un código relativamente nuevo. John Phillips y Harold Bright fueron los radiotelegrafistas encargados de la sala Marconi del Titanic. Su trabajo principal consistía en enviar y recibir mensajes del pasaje, aunque también colaboraban con los avisos de navegación y el boletín meteorológico. El día anterior a la colisión, el telégrafo se estropeó y tuvo que ser desmontado, lo que provocó que decenas de mensajes de los pasajeros quedaran acumulados en la sala.
Por tanto, la mañana del 14 de abril, John y Harold estaban muy ocupados enviando una ingente cantidad de mensajes personales pendientes cuando probablemente recibieron el aviso de alerta de icebergs. Además, los operarios de Marconi Company que trabajaban en los barcos no estaban necesariamente formados en protocolo marítimo debido a que la radiotelegrafía aún no estaba reglamentada, así que desconocían que cualquier mensaje que llegara al Titanic encabezado con las letras MCG, mensaje al capitán, debía ser entregado inmediatamente en el puente de mando. Pero incluso se ha comprobado que 2 de los 3 avisos recibidos tampoco las llevaban, ni siquiera el aviso más crítico que alertaba de la latitud y la longitud exacta del mortal iceberg llevaba el encabezado MCG, así que, aunque los telegrafistas hubieran conocido el protocolo, el capitán tampoco habría sido advertido de que se encontraba en ruta directa de colisión. No obstante, ese no fue el único problema. Esa noche, barcos como el Californian o el Carpathia se encontraban cerca del Titanic cuando este empezó a emitir su señal de SOS, pero los avisos de socorro no fueron escuchados debido a que todos los barcos estaban emitiendo en el mismo canal y el caos de señales superpuestas impidió captar al Titanic. Es más, antiguamente no había ninguna obligación de estar las 24 horas en la sala Marconi, así que el operario del Californian apagó el telégrafo a las 23:30 horas y se fue a dormir, y tan solo se encontraba a 2 horas de distancia. El Titanic tardó 2 horas 40 minutos en hundirse, así que hubiera podido llegar a tiempo. También se habla de un tercer barco que estaba en la zona, mucho más cerca que el Carpathia o el Californian. Se trataba de un ballenero ilegal que estaría faenando en esas aguas y que para no descubrir su posición habría omitido las señales de socorro del Titanic, aunque esto es solo una leyenda no confirmada. El diseño del barco. ¿Y qué hay del barco? ¿Era tan insumergible como la publicidad había difundido? ¿Hubo algún fallo estructural en el diseño? Algunas teorías apuntan a que hubo errores que propiciaron que la tragedia fuera aún mayor. El Titanic fue diseñado para que fuera insumergible. Tenía 16 compartimientos estancos separados por unos mamparos transversales y, aunque 4 de ellos se hubieran inundado, el barco tendría que haber seguido a flote, pero los diseñadores creyeron que en caso de colisión, esta sería frontal. Por tanto, los 2 primeros mamparos, llamados mamparos de colisión, eran más altos para evitar que el agua se desbordara hacia el resto de los compartimentos, pero nadie imaginó un choque lateral, así que los 14 mamparos restantes solo sobresalían 3 metros de la línea de flotación, por lo que el agua fue anegando el resto de los compartimentos a razón de 400 toneladas por minuto. Los compartimentos no solo no controlaban la inundación, sino que retuvieron el agua en la proa y aumentaron la velocidad de hundimiento. Si el barco hubiera chocado frontalmente, se cree que los mamparos de colisión habrían absorbido el impacto y la nave no se habría hundido. Sin embargo, aún había otro fallo mayor en el diseño. El Titanic se construyó con placas de acero unidas por 3 millones de remaches y se ha comprobado que varios de ellos eran de hierro forjado de baja calidad, no acero, que es inferior en fuerza y calidad. Además, si el material no es puro, aún es más débil. Por eso se especula que durante la colisión muchos de los remaches no aguantaron la embestida y se dieron con demasiada facilidad. A todo ello hay que sumar un nuevo error humano que fue la sentencia de muerte final para los pasajeros. Se habían previsto 64 botes de madera con capacidad para unas 60 o 65 personas cada uno, lo que era más que suficiente para acomodar a toda la lista de embarque, pero un inepto ejecutivo del White Star Line al ver el diseño de los planos quedó muy disgustado con la estética de la cubierta, así que mandó a reducir el número de botes salvavidas de 64 a 20 para que sintonizaran más con la estética elegante que buscaba. 16 botes de madera y 4 plegables con una capacidad máxima para solo 1.100 personas de las más de 2.000 que iban a bordo. También se culpó en su momento a parte de la tripulación, pues muchos de ellos eran marineros inexpertos que tardaron más tiempo del establecido en arriar los botes al agua. Por lo visto, no tenían la formación adecuada y no conocían bien el uso de los pescantes, o sea las grúas, que son los que ayudan a los tripulantes a posar los botes en el mar. Si normalmente se tardaban unos 3 minutos en efectuar el arriado, en el Titanic llegaron a tardar hasta 1 hora en algunos casos. Es más, había previsto un simulacro de seguridad con botes salvavidas para el día en que el Titanic se hundió, pero fue cancelado por el capitán por razones que aún se desconocen.
Durante la evacuación no hubo un protocolo específico establecido, pero sí dio prioridad a las mujeres y a los niños de primera clase, así que el número de supervivientes fue mayor en primera que en segunda o tercera clase. 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 336 cuerpos inertes, el resto desaparecieron en las negras y glaciales aguas del océano. El efecto. Un año después del hundimiento del Titanic, se creó una organización operada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos que vigilaba las rutas de navegación cercanas a Terranova y realizaba un seguimiento de los icebergs a la deriva, sobre todo durante la temporada alta, de febrero a agosto, que es cuando se intensifican estas misiones de reconocimiento. Así, mediante aviones y radares, se elaboraban completos listados de iceberg que después se distribuían a toda la comunidad marítima. Desde entonces, ningún barco que haya hecho caso a sus advertencias ha colisionado. Otro de los cambios que se desarrollaron a raíz del hundimiento tuvo lugar en 1914, cuando el SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vía Humana en el Mar, estableció diversas normas, sobre todo en lo que a botes salvavidas se refiere, para evitar que la tragedia del Titanic se repitiese, y es que este convenio obliga a llevar suficientes botes para el pasaje y la tripulación. Además, el reglamento de radio también evolucionó, ya que la ley de la radiocomunicación que se estableció después del desastre instauró, entre otras medidas, la de que los operadores de comunicación inalámbrica debían tener licencias, usar unos determinados anchos de banda y reservar unos canales concretos para la marina, y también la de que los puestos de trabajo estuvieran atendidos las 24 horas del día. Así que, en la actualidad, es improbable que un accidente de tal magnitud se repita. No obstante, no se puede prevenir el error humano, que aún hoy sigue siendo la causa número 1 de los siniestros en el mar. El Titanic hoy. Por desgracia, el pecio más famoso de todos los tiempos tiene los días contados, pues durante el hundimiento, el impacto inicial retorció el metal y esas torsiones a su vez abrieron grietas en el acero que lo hicieron mucho más accesible a la biodegeneración. Por ello, el casco está siendo engullido por una colonia de bacterias que devora cientos de kilos de acero al día. Se estima que en los próximos 20 años diversas zonas del Titanic colapsarán e irán desapareciendo hasta transformarse en sedimento. Premoniciones y maldiciones. En 1911, un año antes del desastre, se editó en Nueva York Predicciones para 1912, un libro en el que se publicaron todas las profecías, visiones y precogniciones, así como los sueños premonitorios de los más destacados videntes, médiums, adivinos, profetas y astrólogos de Estados Unidos. Entre todas ellas, la premonición más insólita era una que se refería a lo siguiente: un titán del mar, un coloso que se hundirá en las frías aguas del Atlántico Norte. Otra coincidencia la encontramos con William Thomas Stead, un famoso escritor de la época que fue advertido por dos afamados videntes del momento, Cheiro y Kerlor, que de su vida corría peligro si emprendía un viaje por mar. Sin embargo, Stead desatendió el aviso, compró un billete y se embarcó en el Titanic, del cual jamás regresó. Ahora bien, otras personas como el banquero J. Pierpont Morgan también compraron su pasaje y a pesar de tener ya todo el equipaje a bordo, lo cancelaron debido a una superstición de última hora. Otro caso es el del hermano más joven de Bruce Ismay, el presidente del White Star Line, que se despertó muy alterado de un estado de coma el mismo día del hundimiento y afirmó haber soñado que su hermano Bruce tenía problemas. Sin embargo, Bruce consiguió salvar su vida. Pero el suceso más enigmático es el de la maldición de una momia que viajaba a bordo del Titanic. Se trataba de Nafterut, una importante reina de la 12ª dinastía que iba a ser trasladada del Museo Británico de Londres al Museo de Ciencias Naturales de Edmonton, Canadá. Su tumba había sido abierta años antes, haciendo caso omiso a la inquietante inscripción de su entrada. Maldito será quien profane esta entrada, pisadas de dolor para quien mueva mi cuerpo. En el abismo desaparecerá quien perturbe mi descanso. Nafterut, reina, descansará en los dominios de Ahdut. Lo que más sorprende es que en la interpretación original del texto, una de las palabras del escrito se tradujo como abismo, aunque en realidad en egipcio también significa fondo del mar. Otra incógnita más para el naufragio de este mítico y legendario barco.